Verbo, una familia discipulando a las naciones. Padre, te damos gracias por este hombre tan sencillo en este tiempo, Señor, que lo hemos visto, hemos compartido de un sencillo corazón, Señor. Corazón humilde para servirte a ti, Señor, con un llamado profundo. Queremos escucharte hablar a través de Bill, a través de Scotty, Señor. Queremos escuchar tu palabra. Lo bendecimos y que este tiempo tu presencia y tu Espíritu Santo ponga en nuestro corazón esta semilla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor Paul. Gracias. Buenos días. Greetings from Dallas, Texas. Saludos desde Dallas, Texas. So, my message today, the title is called What If? El título de la prédica que vamos a compartir el día de hoy con Scotty se llama ¿Qué pasaría si? So, we've all played that what if game, right? What if I get that new job? Entonces todos podemos estar inmersos en esta pregunta. ¿Qué pasaría si te dieran ese nuevo trabajo que tanto anhelas? What if I get a new drive, something I can drive that's better than what I have right now? ¿Qué pasaría si puedo conducir un auto mejor que el que ya tengo actualmente? What about, some new wardrobe, a new dress or a new coat or something like that, new clothes? ¿Qué pasaría si podrías vestir alguna ropa que tú deseas portar? And if you're a parent, you're always hoping for your children to get, good grades, do well in school, and maybe eventually get some type of scholarship. ¿O qué pasaría para ustedes, los que son padres, cuando sus hijos tengan esa oportunidad? ¿Qué pasaría si sus hijos tuvieran esa beca que tanto le impulsan a que sigan estudiando? So there are a lot of what ifs in life. Entonces tenemos muchos ¿qué pasaría si? En la vida. There are even some really big what ifs. What if we were given the ability to eradicate world hunger? Habrían también unos ¿qué pasarían más de mayor magnitud? Como por ejemplo, ¿qué pasaría si erradicáramos el hambre del mundo? What about if we were given the solution to heal people that have cancer? ¿Qué pasaría si pudiéramos tener la solución para poder sanar a las personas que tienen cáncer? As big as those are, there's a what if that's much bigger than those that have the difference that can make for all eternity, and each one of us can do something about that and live that out in our own lives. Asimismo, tenemos un qué pasaría más poderoso y más grande y significativo, que es ese qué pasaría si hagamos algo que va a compartir Scott, que va a cambiar esa eternidad con el cielo y que podemos también impactar vidas. So I want to take the next few minutes and I want us to go back in time to look at the early disciples, those early followers of Jesus, and see how they changed the world. Entonces vamos a compartir un poco de tiempo hablando sobre la palabra, en donde vamos a poder identificar a los apóstoles en una parte de la Biblia y hablar sobre eso y profundizar sobre esa enseñanza. What if we could have the faith and the boldness of those early disciples? ¿Qué pasaría si nosotros también tuviéramos la fe y la osadía que tuvieron esos discípulos en aquel entonces? In Acts chapter 1 verse 8, Jesus gives us instructions to his disciples and it became their marching orders. In essence, it became their first priority. En Hechos capítulo 1, versículo 8, comenzamos a ver e identificar lo que dice la palabra del Señor sobre este tema. So Billy, if you would, I want you to read that passage. Okay. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. And as you read further in Acts, we see what the disciples did with these instructions. So Jesus gives them a plan, gives them a strategy, gives them instructions, but they didn't just sit on that, they took action. Y si podemos ver más adelante en los capítulos de Hechos, podemos ver cómo los discípulos no se quedaron estáticos ante las instrucciones del Señor Jesús, sino que comenzaron a tomar acción sobre aquello que Jesús les mandó hacer. So let's continue on in the story in Acts 4, verses 29 through 31. Vamos a leer entonces, como está en la pantalla, Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra.
mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. So what did the early disciples, these early Christians do? They prayed for boldness. When's Entonces, the last time you prayed for boldness? En esta parte de la palabra podemos identificar que los discípulos estaban orando por esa osadía en su vida. ¿Cuándo fue la última vez que cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, oraron por tener esa osadía de parte del Señor? Now it says in Scripture here, when they got together, just like we're doing today, probably a much smaller group, when they began to pray, the ground began to shake. Imagínense ustedes, hermanos, que en ese entonces los discípulos se reunieron con el Señor Jesús en un lugar específico y mientras estaban orando, pasó que tembló el lugar. Imagínense si ahora que nosotros estamos reunidos aquí en este momento, mientras estamos orando, esta iglesia comience a temblar. What if, when we gathered in this meeting place and our hearts were turned into looking at God and leaning into that, and we prayed in such a way for boldness that this place began to shake? Entonces les repetimos, ¿qué pasaría si nosotros nos juntásemos en oración sincera y ferviente al Señor, y es tan fuerte esa fe de la oración al Señor que en realidad este lugar comienza a temblar? By no means am I this giant prayer warrior. Y ser esos gigantes de oración, esos guerreros en oración. But there has been times in my life that when I have prayed and I have sought the Lord, that I've seen Him do some absolutely amazing, incredible things where I even question, could that have really happened? And I can remember one morning praying. He tenido también yo experiencias en mi vida en las cuales he estado en oración y a veces he experimentado vivencias con el Señor donde a veces yo me cuestiono si esto es posible, si esto realmente está pasando. Y yo recuerdo específicamente una historia que tuve en mi vida una mañana. So I was praying one morning and I was reading the scripture, and I read Luke 10:2, where the scripture says, "Pray to the Lord of harvest, for the harvest is plentiful, but the workers are few." En esta mañana yo estaba orando, leyendo la palabra, y llegó a mí una escritura, un versículo de la palabra en Lucas 10:2 que decía, y les decía, la cosecha a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las cosechas que envíe obreros a su cosecha. And you know, there are times in life when you're praying and you're leaning into the Lord and you read a scripture and it's like God just speaks that into you, and it's almost like, I've read that verse many, many times, but it's like God gave me that verse during my prayer time. Y estoy totalmente convencido que mientras yo estaba orando este versículo con el Señor, yo sentí que ese versículo era para mí, lo sentí tan dentro de mí y estaba seguro que algo me tenía que decir el Señor con este pasaje. And so that night when I was sleeping, I was awakened by a dream that I had about my father in ministry, a former pastor that has been with Jesus many years. His name was Dr. Clifton Tennyson. Y entonces esa misma noche, luego cuando ya estuve descansando, durmiendo, a la mitad de la noche me desperté. Me desperté porque tuve un sueño muy fuerte en donde se presentó en mi sueño mi pastor principal, que antes de que él partiera con el Señor, él me enseñó todo lo que sabía, pero en ese sueño él apareció y se puso delante de mí en el sueño. And Dr. Tennyson standing on the edge of my bed, and he says to me, God has given you a new assignment, and it is going to be very difficult, and you'll need to travel and be in many, many meetings all over the world. Y entonces me dijo en esta revelación que voy a tener una tarea asignada de parte del Señor, que esta tarea no va a ser fácil, que va a ser difícil, que va a tener que viajar mucho y va a tener que estar en muchas reuniones, pero que no me preocupe, que Él va a estar ahí. And then he said to me, but I want you to know this, I'll be praying for you, but I'm tired now, I'm going back to rest. Y entonces le decían en el sueño, yo voy a orar por ti, no te preocupes, Scotty, pero ahora estoy cansado, así que voy a volver a dormir, decía Scotty. Has there ever been a time in your life that you have one of those strange dreams and you go back and say, what did I eat earlier in the day that could have caused me to have that dream?
¿No les ha pasado que a veces cuando tienen este tipo de sueños que son muy atípicos, son muy raros, ustedes de repente se comienzan a cuestionar qué fue lo que hice durante todo el día para que de repente yo haya llegado a este punto de estar soñando esto? Because it's almost like that couldn't be real. What did I eat to cause me to have that type of dream? Te cuestionas y dice, tal vez esto no es real, ¿qué fue lo que comí? Tal vez comí mucho y estoy comenzando a tener este tipo de sueños. Well, here's the rest of the story. A short period of time after that, I was in Nashville, Tennessee, where I was doing some speaking, kind of like I'm doing today. Bueno, les comento la parte final de esta historia. Entonces yo luego de algunas semanas estuve en otro estado de Nashville donde yo tenía que hacer algunas conferencias. So I was going back home to Dallas. I was getting on the plane, and I noticed the person that was sitting in the very back next to my seat was this really big guy with this big cowboy hat. Entonces cuando yo ya salí de estas conferencias y me dirigí al aeropuerto y ya estaba en el avión, me subí al avión para regresar a mi ciudad natal, Dallas, y en la parte de atrás estaba un señor que tenía un sombrero bien grande como vaquero. So I started thinking to myself, this might be a very interesting flight in the conversation with this cowboy. Y me comencé a preguntar y también a decir, creo que este viaje, este vuelo va a ser bien interesante por el señor que tengo atrás, que es muy particular. Well, come to find out, he and I had some mutual connections. He was a missionary in the country of Canada. Y resulta que cuando comenzamos a tener un diálogo, una conversación, nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común. Inclusive nos dimos cuenta que él era un misionero del país de Canadá y en eso también teníamos ese afín, porque yo también sirvo al Señor. So we're having conversation, then all of a sudden, the thing you never want to hear on a plane, you hear a loud, like alarm sound going off. Mientras estábamos teniendo esta conversación, de repente pasó algo que uno cuando está viajando en un avión no quiere que pase, y es que comenzó a sonar una alarma fuerte que me llamó la atención y comenzamos a ponernos nerviosos. And then this cowboy starts apologizing. He said, "Oh, no, I am so sorry." And he pointed to his watch and he said, "My alarm is going off on my watch." Y de repente resulta que cuando ya Scotty comenzó a preocuparse más, este vaquero que estaba al lado de él dijo, no, lo siento, perdona, es que es mi alarma de mi reloj que tengo programada y está sonando muy fuerte, perdóname por asustarte. And then he says to me, now listen to this. He says to me, I have my alarm on my watch set every day along with many, many others in all parts of the world to remind us to pray at 10:02 every day, to pray to the Lord of harvest for God to send workers into the field because the harvest is plentiful, but the workers are few. Y entonces este amigo vaquero del avión me dice, lo que pasa, hermano Scotty, es que yo tengo mi reloj programado siempre para las 10:02 de la mañana para que suene en cualquier parte del mundo donde yo me encuentre, porque nosotros estamos teniendo esta programación para recordarnos que tenemos que orar siempre a esta hora puntual para poder orar al Señor de la cosecha, para que nos ayude a encontrar esos obreros que puedan ir a la cosecha, porque la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Now, can I tell you something? There was a whole lot of shaking going on that plane in that moment. Quiero decirles honestamente que cuando esto pasaba y mientras él me conversaba esto, comenzó a haber un montón de turbulencia y movimiento en el avión real. So what if each of us really stepped in and started asking the Lord, Lord, help me in my prayer life. Help me to be more bold in my faith. Help me to live out the way that Jesus would have me to. Entonces, ¿qué pasaría si cada uno de nosotros pudiéramos orar al Señor de una manera más fuerte, más ferviente, donde le pidamos al Señor que nos dé esa osadía de tener una fe más poderosa para poder salir? So there's a very important principle that I think we need to all remember, and that's this. Things happen when we pray that would not happen if we didn't pray. Y entonces también quiero compartirles esta enseñanza. Cosas pasan cuando oramos al Señor que no suceden sin falta de oración. Si no oramos, tal vez no sucedan nunca, pero si oramos, pueden pasar muchas cosas grandiosas. So let's continue with this story about what the disciples were going through. And so let's pick up in Acts chapter 5, verse 27 through 33. Vamos al siguiente versículo en el capítulo número 5 de Hechos, versículo 27 al 33.
Hechos 5, 27 al 33, que dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. All right, then let's pick up at Acts chapter 5, 40 through 42. Veamos el siguiente capítulo en Hechos, capítulo 5, versículo del 40 al 42, que dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. And then one more, Acts 4, verse 13. Si nos ubicamos en el siguiente versículo, que es el capítulo anterior, capítulo 4 de Hechos, versículo 13, entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. So here's the picture, and here's the summary of these scriptures. Jesus gives them instructions. Those were the last words that Jesus gave. Entonces aquí está un cuadro general de todos estos capítulos que hemos repasado. Está Jesús aquí con sus discípulos, y Jesús está diciendo sus últimas palabras a ellos. So these disciples began to pray, and then they started going out and sharing the gospel. Entonces los discípulos comenzaron a estar en oración, y luego de eso salieron a esparcir el evangelio, a compartir el evangelio. And when they started sharing the gospel, the religious leaders of that day did not like what they were doing, so they brought them in and they interrogated them. Cuando ellos salieron a compartir el evangelio, resulta que se encontraron con esos líderes religiosos que no estaban de acuerdo con el compartir del evangelio de Jesús. Tomaron a esos discípulos aparte, los llevaron a un lugar, a un cuarto, y les dijeron: And so they threatened them with their lives and basically said, if you continue to share the gospel, we're going to kill you. And just to show you that we're serious, they flogged the disciples. Entonces le dijeron a los líderes religiosos a los discípulos: si ustedes siguen compartiendo el evangelio e insisten en esto, nosotros los vamos a matar a ustedes. Pero solo para que ustedes sepan que no estamos jugando y que estamos hablando en serio, ahora los vamos a flagelar. Now make sure you get this picture. So the disciples were beaten to an inch of their death, and they were threatened, if you continue to do this, we will kill you next time. And what do? They go out rejoicing and continue to share the gospel. Imagínense este cuadro donde los líderes religiosos de aquel entonces los latillaron, los flagelaron a los discípulos por la advertencia de que no sigan compartiendo el evangelio. Los flagelaron a un punto de muerte, los flagelaron, hicieron que sangraran, y luego de esta golpiza o tortura que le dieron, los discípulos, en vez de parar, ellos se regocijaron en seguir compartiendo el evangelio a pesar de sus heridas físicas. So these early Christians, these early disciples, they prayed for God to give them boldness, and that's exactly what God did. Entonces lo que pasó fue que los discípulos oraron por osadía. Le pidieron a Dios esa osadía para poder seguir adelante con lo que Él les había dicho que hagan a pesar de cualquier circunstancia. So let me go ahead and just put everybody at ease. Entonces vamos a continuar, a avanzar un poco adelante, y vamos a conversar con ustedes algo más. I am not encouraging anyone to go out and give up their life to die or to be flogged. No estoy diciendo aquí que vayan ustedes, salgan para que los flagelen y para que den su vida. But I do want to share something with you that every person in this room can do. And I want to share with you 3 acts of boldness that you can leave here today and do it. Pero sí quiero compartir 3 actos de osadía que ustedes sí pueden hacer y pueden poner en práctica en sus vidas normales, reales. Okay, let me ask you, are you ready for that? Quiero preguntarles, ¿están listos para estas 3 osadías?
All right, so here we go. Here's the first one. Aquí está la primera. The first act of boldness is this: speak when it's easier to say nothing. La primera sería, habla cuando es fácil decir nada. And by the way, it's always easier just to say nothing. Y por cierto, es más fácil hablar sin decir nada. Now, what do I mean by speak? Speak into the situation, speak when it's easier to say nothing is this: take opportunity to speak truth into people. I'm not saying you have to necessarily share the gospel. Speak words of encouragement. Find ways to bless people with your words. Lo que trato de decir con esto de hablar cuando es fácil decir nada, quiero referirme al sentido de poder no tanto entrar en la parte del evangelio muchas veces porque no se dan los momentos, pero que con palabras simples tú puedas estar mostrando también el evangelio. It could be something as simple as someone does something for you and saying, "Hey, I hope you have a blessed day." Algo tan sencillo como que de repente si te encuentras en esta situación donde alguien te ayuda en alguna situación específica, tú puedas responderle de vuelta: espero que tengas un bendecido día. Blessings to you. I hope you are encouraged in the Lord today. Y que pueda ser o decir bendecido día y que tengas un día fabuloso en el Señor. And just being thankful, saying thanks, being grateful for people, looking for ways to encourage people with our words. Recuerden que es simplemente poder buscar esas oportunidades en nuestro día a día donde podamos bendecir a otros con una palabra de aliento, con un bendecido día. Busquen esos momentos. Just by doing that one simple act of boldness, I believe, and I have seen personally, God give me opportunities to share the gospel with people. Créanme que yo he tenido oportunidades cuando he hecho esto en mi vida, en donde Dios me brinda luego de esto un espacio para poder compartir el evangelio muchas veces con esas mismas personas o con otras. It may give you an opportunity to find out something that you can pray for that person about. It opens up opportunities to speak on the behalf of Christ. Este tipo de actitud que podamos tener ante las personas con las que nos encontramos nos va a permitir de repente tener el espacio para poder orar por esas personas, para que se abra esa oportunidad espiritual de poder compartir el evangelio. So the first act of boldness, speak when it's easier to say nothing. Entonces el primer acto de osadía sería: hablen cuando es fácil decir nada. And the second act of boldness is this: take advantage of opportunities that God gives you. El segundo acto de osadía que quiero compartir con ustedes, que lo podamos hacer, es tomen esas oportunidades para poder bendecir a otra persona. Esas oportunidades que solo Dios les brinda a ustedes para poder bendecir a una persona. I call it putting your spiritual glasses on, having your radar up, looking for people that God gives you an opportunity to minister to. Lo que trato de decir con esto es que figurativamente se puedan ustedes colocar sus lentes espirituales, que puedan prender ese radar de la sensibilidad hacia otras personas para poder que se genere esa oportunidad de compartir. Now, I wish I could tell you I'm really great at this, but my wife is the best I've ever seen. She can spot opportunities that God gives for us to minister to people. Por ejemplo, en mi caso, dice Scotty, yo tengo una gran bendición con mi esposa. Mi esposa tiene una sensibilidad y una facilidad de poder encontrar esos momentos específicos para poder compartir el evangelio o para poder bendecir a otras personas impresionantemente. I could share with you many stories, but I want to share with you one of my favorite stories about a man named Nicholas. Yo puedo compartirles muchas historias de las que hemos podido vivir, pero quiero adentrarme en una específica. En esta historia hay un chico que se llama Nicolás. So we have a restaurant we would go to all the time in Dallas, and our waiter was a man, most of the time was a man named Nicholas that we developed a relationship with. Nosotros tenemos una costumbre de siempre asistir a un restaurante específico en nuestra ciudad natal, en Dallas, Texas. Y en este restaurante tenemos a un chico que es el mesero del restaurante, uno de los meseros, y la mayoría de veces es el que nos atiende cuando nos sentamos ahí para cenar. Se llama Nicolás. So this one particular time we're at this restaurant, and Nicholas is our waiter, and rather than taking our order standing up, he sits at the table with us. Y en una ocasión
ya luego de conocerlo por tantas veces que vamos, llegamos nuevamente a este restaurante, nos sentamos en la mesa y en vez de que Nicolás se acerque a nosotros y nos pida o nos diga qué es lo que desean ordenar, él sorprendentemente coge una silla y se sienta en nuestra mesa. Now, I don't know how that is in Ecuador, but we would call that really strange in Dallas, Texas. No sé cómo lo llaman ustedes eso en Ecuador, pero si el mesero que tú vas al restaurante de costumbre se te sienta en tu mesa, acá nosotros lo vemos como un poco extraño. So Nicholas sits at the table and he just begins asking us questions. And he knows that I do a lot of speaking and traveling. So, Scotty, where have you been traveling? Where have you been going? And then I'm clueless. I'm like, Nicholas, would you take our order? I'm ready to eat now. Entonces Nicolás se sienta en la mesa y comienza a compartir con nosotros un diálogo. Me comienza a preguntar que dónde he estado, como él sabía que yo viajo y que tengo conferencias alrededor del mundo, pues me preguntaba, ¿y dónde has estado? ¿Y cómo te ha ido? ¿Y qué tal esta situación? Y en la mente de Scotty estaba, Nicolás, ya quiero comer. But my wife, being the spiritual champion many times in our family, Pero como mi esposa siempre ha sido la campeona espiritual en mi familia, she picked up really quickly that Nicholas wanted us to ask him about his life. mi esposa puede entender el lenguaje de Nicolás y que lo que realmente él quería era que luego de que él estaba haciendo preguntas, ellos pudieran preguntarle a él de vuelta, y bueno, Nicolás, ¿tú cómo estás? So my wife, Cindy, asked Nicholas, well, Nicholas, what's going on with you? How has your week been? And Nicholas began, his whole face lit up, and he said, well, you know, I moved here from Texas, from Florida, and I finally saved enough money to have a one-bedroom apartment. I'm going back to Florida in a few days to get my wife and my 2-year-old son, and I'm just so excited. Entonces la esposa de Scotty le pregunta a Nicolás, bueno, Nicolás, ¿y tú qué nos puedes comentar? ¿Cómo has estado en tu vida? Y en ese momento Nicolás toma la oportunidad y le comienza a decir, sí, la verdad es que estoy muy emocionado porque yo vengo de Florida, estoy aquí en Dallas, Texas con ustedes, y la verdad que he llegado al punto donde he podido ahorrar el suficiente dinero para poder tener la capacidad de pagar la renta de un departamento pequeño aquí en esta ciudad, y estoy muy emocionado también porque voy a tener la capacidad de irme a Florida de vuelta, de donde yo soy, y traer conmigo a vivir a mi esposa y a mi niño de 2 años. And so when we leave the restaurant, my wife says, well, you know what we need to do now, don't you? And I said, Entonces Scotty le dice, la esposa de Scotty le dice a él, bueno, Scotty, sabes tú perfectamente lo que tenemos que hacer ahora, ¿verdad? we need to go to the store soon and get Nicholas and his family a housewarming gift. Tenemos que dirigirnos hacia estas tiendas de regalos, estas tiendas para comprar algún producto para la casa nueva que ellos van a comenzar a rentar, y tenemos que darles algunos presentes para su nuevo departamento. So a couple weeks passed, we knew that Nicholas was back to Texas, and so we go into this store, and my wife picks out this big blue bucket, this big. Entonces, unas semanas después, cuando nos enteramos que ya Nicolás había regresado de Florida, de ese viaje que me había dicho que iba a hacer, nosotros nos dirigimos entonces hasta esta tienda donde habían diferentes pasillos, y mientras yo estaba en uno de los pasillos viendo qué comprar, aparece mi esposa de la nada con una lavacara gigante de color azul, pero bien grande. And then I said to my wife, this is an awfully strange housewarming gift, this big blue bucket. Y entonces Scotty le replica a su esposa, pero Cindy, ¿qué es esta lavacara tan grande? Me parece un regalo inapropiado, como un regalo inicial de bienvenida a tu nuevo departamento. And then she informed me very kindly, no, this is what we're going to put all the stuff we're going to buy in this blue bucket. Y la esposa le dice, no, Scotty, lo que pasa es que en esta lavacara grande azul vamos a llenarla de todos los regalos que vamos a comprar en esta tienda, le dice. So I want you to get this picture. Here I am I'm carrying this big blue bucket, stuff. You can't even see my head. I'm walking into this restaurant in Dallas, Texas, and stuff is falling out all over the place on a Friday night in Dallas, Texas. Entonces imaginen este cuadro donde yo entro al restaurante donde siempre sabemos comer, entrando con la lavacara llena de regalos, pesada, que se me caen algunas cajitas por acá y por allá. Imaginen este cuadro mientras yo estoy ingresando a este restaurante donde está Nicolás. And so we walk in there and we talk to the manager and say, hey, we want to see Nicholas. We have a housewarming gift for him. Entonces ingresamos al restaurante y le hablamos al administrador y le decimos, ¿cómo está? Queremos ver si lo podemos ver a Nicolás. Tenemos algunos presentes para él. And then the manager informs us that we were very disappointed. Said, I'm so sorry, Nicholas is not working tonight.
El administrador con mucha pena nos dice, lo lamento mucho, pero el día de hoy Nicolás tiene libre. And so the manager agreed to keep all of this big bucket in her office until Nicholas comes back to work the next day. Entonces, pero el administrador se ofrece en poder guardar todos esos presentes en la oficina trasera del restaurante para cuando Nicolás regrese el día de mañana a trabajar. So my wife and I are finishing up our meal, and the manager comes out and says, Scotty, please don't leave. Nicholas and his wife and his 2-year-old son are on their way up here, and they ought to be here any minute. Mientras ellos terminaban de comer su cena en el restaurante, porque se quedaron igual a cenar, y ya estaban terminando la cena cuando el administrador se acerca a ellos y les dice, por favor, Scotty y Cindy, no se vayan, espérense un momento porque les cuento que Nicolás está viniendo en camino con su esposa y con su hijo. And so Nicholas and his wife and his 2-year-old son come in. The manager brings out this big bucket with stuff. Nicholas and his wife start crying. We're crying. The manager's crying. And basically on a Friday night in a restaurant in Dallas, Texas, we're having a housewarming party for Nicholas because all my wife did is take advantage of an opportunity that God had presented us. Entonces imaginen este cuadro donde entra Nicolás al restaurante con su esposa e hijo. Llegan, nos ven en la mesa, nos saludan, ven este detalle que tenemos para ellos, se ponen a llorar de la emoción, conmovidos por su corazón, el corazón de Scotty. Luego Scotty y Cindy, su esposa, se ponen a llorar de vuelta porque realmente es un momento muy, muy sensible. Llega el administrador y se pone a llorar también con ellos porque realmente es un momento importante. Y terminan haciendo, como decimos aquí, un guasipichay en el restaurante con los regalos y celebrando todos esa nueva bendición del Señor para Nicolás. Listen to me. There are opportunities like that all around us if we'll just start looking at things the way that God sees things. Dice que hay oportunidades que siempre nosotros vamos a tener si nosotros dejamos que el Señor nos guíe, y que todo esto no pudo haber sido posible si su esposa en un momento determinado no hubiera sido sensible, no se hubiera puesto los lentes espirituales para entender la necesidad de Nicolás al principio de esa primera reunión. So the first act of boldness, speak when it's easier to say nothing. Entonces el primer acto de osadía sería hablar cuando es fácil decir nada. The second act of boldness, take advantage of opportunities that God will give you. El segundo acto de osadía es toma esos momentos de oportunidad donde el Señor te los pone para que tú puedas bendecir a otros o que se dé la oportunidad de hablar de Dios. And here's the third act of boldness, and everyone in here can do this one as well. Y aquí está el tercer acto de osadía que cada uno de ustedes los puede hacer muy fácilmente. Identify, find one person that you know of, a friend, a relative, someone that you work with, live by, that is not a Christian. Identifiquen una persona o un grupo de personas, una familia o un amigo que tal vez no sean cristianos, pero que están muy cerca de ustedes en su ambiente. And then what I want you to do with that, I want you to start praying for that person. I want you to look for ways that you can show the love of Christ and serve that person. Y lo que les pido el día de hoy es que ustedes identifiquen en su mente esa persona y que comiencen a orar por esa persona, que comiencen a pedirle al Señor que les brinde las oportunidades para que ustedes puedan ser instrumentos de amor del Señor, que puedan ellos ver el amor de Dios a través de ustedes. So I want you to stop. We're going to stop right now, and I want you to think for a second. Ask God to lay on your heart and bring to your mind one person that you know that is not a follower of Christ. It could be a relative. It could be a friend. I want you to think right now and say, God, who is that person that you want me to be intentional about praying for and showing them the love of Christ and serving them? So think about that right now. Quisiera entonces, hermanos y hermanas, que en este momento nos diéramos unos cuantos segundos para cerrar nuestros ojos, para poder pedirle al Señor Jesús que ponga en nuestro corazón y en nuestra mente aquella persona, la imagen de esa persona que no es creyente aún, y que de repente ustedes pueden llegar a esa persona para comenzar este reto de osadía, de orar por esa persona, de compartir con esa persona el amor de Jesús, y en algún momento determinado invitarla a esta iglesia. Les vamos a dar unos segundos, hermanos, para que tomen este reto de una manera sincera. So do you have that person in mind?
¿Tienen esa persona en su mente? ¿Sí? All right, so I want you to hang on that for just a second. I want to go back again. The 3 acts of boldness. Speak when it's easier to say nothing. Let me ask you, can you do that? Entonces, mientras tengan esa persona en su cabeza, esa imagen plasmada que el Señor les está dando, recordemos los 3 actos de osadía que hemos hablado el día de hoy. Primero, hablar sin decir, cuando es fácil decir nada. See? Second act of boldness, can you take advantage of opportunities that God presents you? Is that something you can do? El segundo acto de osadía es, hermanos o hermanas, ¿pueden ustedes tomar esas oportunidades cuando sientan que el Señor se las está brindando para hablar del Señor o bendecir a esa persona? And then third, identify that one person that you know is not a Christian, that's not a follower of Christ, that one person that you can pray for, you can look for opportunities to show the love of Christ and serve. Y la tercera, esa persona que tienen en este momento en su mente y en su corazón, pueden ustedes comprometerse con el Señor Jesús, de que ustedes van a buscar ese acercamiento con Él para demostrar el amor de Dios y para honrar a Jesús. Van a buscar esa oportunidad con esta persona que Dios les está poniendo en su corazón. What if all of us practice these 3 acts of boldness? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si todos nosotros podamos poner en práctica estos 3 actos de osadía en esta semana que está por llegar? What if we took seriously the final instructions of Jesus and we made that our first priority? ¿Qué pasaría si tomáramos esas últimas palabras del Señor Jesús antes de ir al cielo, que nos puso como mandato, y las volviéramos nuestra primera prioridad diaria? So in just a moment, we're going to all stand and I'm going to pray. And as I pray, I want to ask you to take a step of faith and boldness to meet God and say, God, I want this for my life. I commit this to you. And specifically, I want to encourage you to come to this altar on your knees. And I want you specifically to pray for that one person that God has identified with you. Entonces, deseo, hermanos y hermanas, que nos pongamos de pie, que podamos en este momento buscar estar en la presencia del Señor Jesucristo y que aquellas personas que han sentido el llamado en esta mañana, que el Señor ha puesto en su corazón y en su mente, a esa persona o ese grupo de personas a los cuales ustedes saben que pueden llegar, pero hasta ahora todavía no lo han profundizado. Queremos con Scotty invitarles adelante, que puedan pasar adelante si su corazón está seguro de que el Señor les ha hablado el día de hoy, para poder generar ese compromiso y esos retos de osadía. So our praise team is going to lead us in worship. We'll have some pastors and others to pray here. I'd love to be able to come by and just put my hand on you to pray over each of you. So I'm going to pray now, and as God speaks to you, I want to encourage you to come to this altar right here on your knees, and let's pray in boldness. We may be surprised that the ground here we're meeting in may start shaking. So let's join our hearts together in prayer. Entonces vamos a en este momento invitar al grupo de alabanza que nos ayude con una adoración para entrar en presencia del Señor Jesucristo mientras estamos orando, y vamos a pedirles a los hermanos y hermanas que han venido al frente que se pongan de rodillas ante el Señor Jesús, y que vamos a entrar en su presencia para pedirle al Señor Jesús que reafirme a esa persona ese reto personal de osadía para poder ser más para el Señor, y que no nos sorprendamos si en este momento la tierra puede temblar por nuestra fe en oración, por nuestra creencia en que se puede hacer todo en el Señor. Our Heavenly Father, you are a great and powerful God. Querido Señor Jesús, tú eres un Dios todopoderoso y lleno de amor y misericordia. You are an almighty God. You can do all things. All things are made right or made new in you. Sabemos, Señor Jesús, que todo eres tú todopoderoso y que todas las cosas pueden hacerse nuevas contigo. Jesus, you are our hope, you are our rock, you are our salvation. It is you that we cling to for our salvation.
Señor Jesús, tú eres nuestra roca, tú eres nuestra salvación, y a ti doblamos rodillas esta mañana, Señor Jesús. God, we come to you right now with humble hearts, crying out to you that we need you, we want you. We know that you have brought us here today to hear your word. Querido Señor Jesús, venimos ante tu presencia en esta mañana porque te necesitamos, porque eres nuestro Salvador, eres en ti en que queremos descansar. Queremos que esta mañana nos digas, Señor Jesús, ese mensaje poderoso para nuestras vidas. In this moment, our Heavenly Father, I join in with these other brothers and sisters in Christ to join our hearts together in prayer. En este momento nos juntamos a nuestros hermanos y hermanas para poder orarte a ti, Señor Jesús. And God, we are praying for supernatural boldness. Y queremos orar ante ti, Señor Jesús, para que nos llenes de tu osadía supernatural. We are praying in the name of Jesus, our Messiah, our Jehovah Rock. Oramos en el nombre de Jesucristo por tu presencia, Señor Jesús, por nuestro Señor Jesús, nuestro Mesías, nuestra roca, Señor. Jesus, you are our Redeemer. It is because of you. You have made the way that we can be in heaven because you are willing to die on the cross for each of us. Señor Jesús, queremos orarte a ti, honrarte a ti, porque tú eres ese sacrificio vivo que se hizo en la cruz para el perdón de nuestros pecados, y gracias a ese sacrificio, Padre, nosotros tenemos la salvación y la vida eterna contigo, Señor. And God, right now, with these brothers and sisters that have taken a step of boldness to come to this altar, I am just praying in the name of Jesus, in faith with them, that you will unlock whatever strongholds may be in the people that they're praying for, that they may come to know Christ as Savior. Oramos en este momento a ti, Señor Jesús, con el corazón abierto y humilde para pedirte que nos reveles en nuestro corazón a cada uno de nosotros quién es esa persona a la que tú has puesto para hacer nuestro retro de osadía en esta mañana, para que podamos acercarlos a ti, porque somos solo instrumentos tuyos, Señor, instrumentos tuyos de tu gloria y tu poder. So God, right now we join our hearts to pray for these individuals that you have placed on our mind. God, we are praying in the name of Jesus for their salvation. Así que vamos a entrar en oración por estos hermanos que han venido a pasar adelante con un corazón dispuesto a tomar el reto, Señor Jesús, por ti, para ti. Y vamos a orar todos como congregación para que ellos sientan esa confirmación sólida de tu presencia, de esa persona, y que podamos tener la osadía de dar ese paso y esa milla extra. And now, if you will agree with me in this prayer, I want you to say amen to that. Y si ustedes están en oración con nosotros juntos, conectados en el Señor Jesús, quiero que digan amén.